Austin lo tenía todo: riqueza, poder, silencio. Pero cuando abrió la carta de una niña pidiéndole a Santa un papá, su mundo entero se quebró, y un amor inesperado comenzó a encontrarlo. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. El penthouse estaba en silencio, casi inquietantemente quieto. Austin estaba sentado al borde de su silla de cuero, mirando el horizonte a través de los ventanales del piso al techo. La ciudad brillaba debajo de él, viva y caótica, mientras él permanecía inmóvil, intocable y, de alguna manera invisible, vacío. El sabor del café caro permanecía en su lengua, amargo, como los años que había pasado solo. Cada rincón del apartamento brillaba con perfección, pero la perfección no tenía calor. No había risas. No había pequeñas huellas desordenadas en el cristal impecable. Solo silencio. Ese silencio se había convertido en su compañero, más constante que cualquiera de su pasado, más confiable que el amor mismo. Mientras tanto, a 3 millas de distancia, Victoria caminaba por el estrecho pasillo del apartamento, equilibrando ropa limpia en una mano y la mochila de Lily en la otra. El aire olía ligeramente a canela y al cacao derramado de la noche anterior, los pequeños consuelos de un hogar creado con cariño a pesar de sus limitaciones. Los hombros de Victoria dolían, su mente giraba sin parar entre horarios de trabajo, cuentas y la responsabilidad de proteger a Lily de la dureza del mundo. Sin embargo, en la habitación de Lily, la risa aún estallaba, brillante, indomable, imposible de contener. Lily había estado ocupada esa mañana, sus manitas cubiertas de brillantina mientras se concentraba con la dedicación que solo un niño puede tener. Querido Santa, comenzaba con una caligrafía cuidadosa, por favor envíame un papá. Se detuvo, mordió su labio y dibujó un corazón alrededor de las palabras. Era simple. Innocent. Desgarrador. Victoria se quedó en la puerta, con el corazón encogido. Quiso detener las lágrimas antes de que tocaran las mejillas de su hija. Quiso decirle que los deseos no siempre se cumplen, que algunos vacíos en la vida no se llenan fácilmente. Pero no lo hizo. Se tragó el nudo en la garganta y besó el cabello de Lily, guardando la carta cuidadosamente en un sobremarcado Santa. En otro mundo de cristal y acero, el asistente de Austin acomodaba papeles en su escritorio. Un sobre, escrito a mano con una caligrafía infantil y redondeada, cayó silenciosamente entre contratos e informes de accionistas. La mirada de Austin bajó. Normalmente, un correo fuera de lugar habría sido ignorado. Pero algo en ese papel, sus bordes suaves, la esperanza en la letra, despertó un recuerdo que él había mantenido encerrado durante años. Un recuerdo de un niño pequeño y asustado pidiendo un amor que aún no podía comprender. Extendió la mano hacia el sobre. Y al rozar el papel con los dedos, una grieta sutil atravesó la armadura que Austin había construido durante décadas. Una grieta que podría abrirse en algo peligroso, la esperanza. Si estuvieras en los zapatos de Austin, ¿cómo reaccionarías ante la carta tan sincera de una niña? Déjanos tu opinión abajo. Los dedos de Austin temblaban mientras desplegaba el pequeño sobre arrugado. La letra era cuidadosa, inocente, con curvas que parecían vibrar de esperanza. Leyó en voz baja, casi para sí mismo. Querido Santa, por favor envíame un papá que nunca me deje. Las palabras lo golpearon como un rayo. Un dolor agudo se extendió desde el pecho hasta la garganta, uno que no había sentido desde niño, cuando miraba la puerta vacía esperando que alguien se quedara. Presionó la carta contra sus labios por un instante, inhalando el leve aroma a crayón y papel.
Las lágrimas, inesperadas, empañaron su vista. Los recuerdos cayeron sobre él como una avalancha, las mañanas de Navidad vacías, los regalos que no le importaban, el silencio de una casa sin calor, la ausencia de cariño que había intentado reemplazar con riqueza. Un nudo se formó en su garganta. Había construido muros, invertido en negocios, acumulado fortunas, pero nunca amor. Y aquí, una niña que ni siquiera conocía había atravesado esas barreras. Al otro lado de la ciudad, Victoria seguía ajena. Lily saltaba en el sofá, impaciente por enviar la carta. Había imaginado que Santa la leería y le traería a alguien amable y constante. No sabía que, en otro lugar, las palabras que había escrito con fe pura estaban haciendo temblar a un adulto. Austin apenas podía respirar. Sentía una mezcla extraña de culpa, anhelo y miedo. Casi podía oír a su yo infantil susurrando: «Es demasiado tarde. Llegaste tarde». Y sin embargo, algo se agitaba en lo profundo de su corazón. Una posibilidad tierna y frágil de que, tal vez, solo tal vez, él pudiera convertirse en la respuesta al deseo de alguien. La oficina estaba en silencio, salvo por el leve susurro de los papeles y el tic-tac ocasional del reloj. Pero en ese silencio, Austin comprendió algo profundo. La fe de un niño había atravesado décadas de soledad. Tenía una elección: alejarse, como siempre lo había hecho, o enfrentar el miedo y dar el primer paso hacia la conexión. Y por primera vez en años, la idea de una familia no parecía imposible. ¿Alguna vez recibiste un mensaje que cambió por completo tu forma de verte a ti mismo? Cuéntanos en los comentarios. Después de la carta, la vida parecía más pesada para Austin. Por primera vez en décadas, sintió un anhelo que no podía nombrar ni controlar. Sin embargo, instintivamente, se retiró. Metió el sobre en su cajón, diciéndose a sí mismo que era un error preocuparse por una niña que nunca había conocido. Las llamadas de negocio sonaban sin cesar, hojas de cálculo y contratos demandaban su atención, pero su mente seguía regresando a las letras curvas en esa página, al corazón dibujado alrededor del pedido. Se sentía culpable, culpable por el destello de esperanza que no merecía, culpable por la soledad que no podía arreglar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Victoria también luchaba. Había visto a Lily sellar cuidadosamente el sobre, con los ojos brillando de anticipación. Una parte de ella quería dejar que la niña soñara, que creyera en la magia de lo posible. Pero otra parte, la endurecida por traiciones, desilusiones y la rutina de la maternidad solitaria, la empujaba a la cautela. Susurró para sí misma: «Nadie puede ser confiable. Nadie puede llenar este vacío». Con el paso de los días, Austin batallaba con el impulso de acercarse. Se encontraba mirando la dirección del sobre una y otra vez, imaginando cómo sería conocer a la niña, escuchar su voz inocente, ver su sonrisa. Pero el miedo lo detenía. Miedo a entrometerse, miedo a fracasar, miedo a que acercarse solo trajera más dolor. Así que se enterró en el trabajo, quedándose horas extras en la oficina, ignorando el despertar emocional que no podía desaparecer. Victoria, también, luchaba contra sus emociones. Se sorprendía pensando en la posibilidad de que alguien allá afuera pudiera preocuparse, no solo por su hija, sino también por ella. La idea la aterraba. Años de depender solo de sí misma le habían enseñado que confiar en alguien era peligroso. Sin embargo, inexplicablemente, sentía un pequeño destello de curiosidad, un susurro de esperanza de que todavía existieran corazones bondadosos, incluso los tan inesperados como un millonario solitario. Apartó el pensamiento, ocupándose con tareas, cuentas y la tarea de Lily. Una tarde, el destino intervino silenciosamente. El asistente de Austin llamó a la oficina de Victoria para aclarar una dirección de envío de una carta corporativa que había sido enviada por error. Victoria contestó con brusquedad, protegiendo a Lily detrás de ella. El nombre de Austin flotó por la línea telefónica y algo en su pecho se tensó. Cortó la llamada abruptamente, fingiendo que no había pasado nada, pero su mente corría sin parar. No entendía por qué la voz de aquel hombre la inquietaba tanto. Austin, también, sentía crecer la resistencia. Quería desesperadamente llamar, enviar un mensaje, simplemente preguntar: ¿puedo ayudar? Pero viejos hábitos, muros construidos durante años de soledad, lo hicieron retroceder.
Se decía a sí mismo, no todavía. No ahora. No puedo arriesgarme. Sin embargo, incluso mientras repetía el mantra, un cambio sutil había comenzado. Algo en su interior se había despertado, y ninguna resistencia podía borrar por completo la chispa. Para ambos, la carta ya no era solo papel. Era un espejo que reflejaba sus miedos, vulnerabilidades y el anhelo secreto que habían mantenido enterrado por años. Y en ese reflejo, veían no solo lo que deseaban, sino también lo que temían perder si decidían dejar que sucediera. ¿Alguna vez has sentido conflicto entre la esperanza y el miedo, deseando algo pero temiendo alcanzarlo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Una tormenta de nieve llegó esa tarde con una quietud engañosa, convirtiendo la ciudad en un laberinto blanco y brillante. Las calles se cerraban una a una, dejando el tráfico paralizado. Austin solo había planeado devolver la carta en persona, un gesto breve e impersonal, pero el destino tenía otros planes. Victoria acababa de salir del evento navideño de la escuela de Lily cuando la tormenta comenzó. Los pocos pasos que esperaba dar hacia casa se convirtieron en un camino traicionero por las aceras heladas. Su auto quedó bloqueado por un árbol caído, y las calles estaban atascadas. Frustrada, vio la luz del centro comunitario donde había terminado el evento escolar. Pensando que sería más seguro esperar adentro, entró, todavía temblando y sosteniendo firmemente la mano de Lily. Austin había llegado en su elegante auto negro, planeando un encuentro rápido y controlado. La nieve lo retrasó, obligándolo a abandonar el vehículo y avanzar a pie. Sus zapatos caros se hundían en la nieve derretida, su abrigo se humedecía con el viento helado, y cada paso le recordaba que el control se le escapaba de las manos. Cuando finalmente entró al centro comunitario, se detuvo en seco. Ahí estaba Victoria, con el cabello húmedo por la tormenta, las mejillas sonrojadas por el frío, un brazo protector alrededor de su hija, el ceño fruncido por el estrés y la determinación. Lily corrió hacia él, agitando los brazos, emocionada de ver al hombre que sin saberlo había inspirado con su carta. El pecho de Austin se tensó. Comprendió que esto ya no se trataba solo de una carta, sino del corazón que la había escrito. Victoria se congeló, sus instintos gritándole que mantuviera la distancia. Mantente alejada, se dijo. No te involucres. No confíes en él. Pero la tormenta de nieve los dejaba sin opción. El centro comunitario estaba lleno y las calles bloqueadas. Irse era imposible hasta la mañana siguiente. Estaban atrapados juntos, física y emocionalmente, y ninguno de los dos podía escapar. Durante la primera hora, el silencio dominó el espacio. Austin permanecía cerca, cuidando de no intervenir demasiado, mientras Victoria intentaba mantener entretenida a Lily. La niña, ajena a la tensión, hablaba sin parar sobre luces de Navidad, copos de nieve y deseos para Santa. Cada palabra, cada risa, hacía que Austin sintiera un pinchazo en su corazón endurecido. Quería acercarse, tocar, tranquilizar, pero el muro que había construido a su alrededor lo detenía. Victoria, por su parte, sentía un extraño impulso hacia él. La sospecha inicial permanecía, pero también había curiosidad, un reconocimiento sutil de que él no era como otros hombres que había conocido. Era diferente, vulnerable, silencioso de formas que reflejaban su propia desesperación silenciosa. Pasaron las horas en esta proximidad forzada. Compartieron miradas ocasionales, pequeños actos de amabilidad y entendimiento no dicho. Austin ayudó a Lily a ponerse el abrigo mojado, rozando sus dedos con los de ella, lo que le dio un calor inesperado. Victoria vio el momento, y por un instante fugaz, la desconfianza y el miedo lucharon con el reconocimiento de algo tierno, algo real. Al acercarse la noche, ambos comprendieron algo crucial. Las circunstancias los habían forzado a acercarse, pero lo que realmente importaba era cómo respondían sus corazones. Y por primera vez, ninguno podía negar que la chispa entre ellos, tan sutil, tan frágil, era imposible de ignorar. ¿Alguna vez te has visto obligado a una situación donde no podías ignorar tus sentimientos? ¿Cómo te cambió? Comenta abajo. El centro comunitario estaba en silencio ahora, mientras la tormenta afuera rugía como un recordatorio implacable de que el mundo a menudo era frío e incontrolable. Austin se sentó en un rincón,
observando a Lily construir un pequeño muñeco de nieve junto a la ventana con algunos restos de algodón y decoraciones de papel. Su risa era ligera y desinhibida, pero su mente estaba en otro lugar, repitiendo recuerdos enterrados bajo capas de ambición, riqueza y armadura emocional. Victoria, por su parte, intentaba concentrarse en consolar a Lily, recogiendo mechones de cabello detrás de su oreja mientras escuchaba sus comentarios sobre el trineo de Santa. Sin embargo, no podía ignorar al hombre cercano. Algo en Austin la inquietaba, no la riqueza, no la apariencia pulida, sino una vulnerabilidad silenciosa que ella reconocía, aunque sin entender por qué. Todo comenzó con un pequeño desliz. Lily le pidió a Austin que le contara una historia, y sin pensar, compartió un fragmento de sus propias navidades infantiles. Una casa demasiado grande, regalos demasiado caros, pero sin risas, sin calor, sin manos que lo sostuvieran en noches solitarias. No pretendía exponerse, pero las palabras salieron como una avalancha de recuerdos, crudas y sin pulir. Victoria se tensó. Su corazón reconoció la angustia detrás de su fachada impecable. Se dio cuenta de que él entendía lo que era crecer con ausencia, no solo ausencia física, sino vacíos emocionales que persistían mucho después de que las puertas se cerraban. Podía sentir su soledad como un espejo de la suya, la incertidumbre de ser madre soltera, el miedo a fracasar con su hija, la ansiedad persistente de que nadie pudiera proteger de verdad su corazón, ni el de su hija. Las horas pasaron entre confesiones silenciosas, intercaladas con risas y pequeños chistes. Austin contó la historia de un trineo roto de su infancia, aquel que su padre había prometido arreglar y nunca lo hizo. Lily se sorprendió, con los ojos abiertos, y Victoria sintió un pinchazo de reconocimiento. ¿Cuántas promesas se habían roto en su propia vida? ¿Cuántas veces se había dicho a sí misma que era más seguro no depender de nadie? Entonces llegó una revelación sutil. Mientras organizaba un montón de decoraciones navideñas antiguas, Victoria encontró una foto escondida detrás de un viejo sombrero de Santa. Un retrato familiar que no había pensado mostrar a nadie. Se quedó paralizada. En ese momento, Austin notó su pausa y, sin palabras, le ofreció una comprensión suave. No preguntó, simplemente la dejó enfrentar la emoción cruda, la vulnerabilidad que ella había ocultado del mundo durante tanto tiempo. La conversación cambió, naturalmente, hacia esperanzas y miedos. Austin habló de su temor a fracasar en las relaciones, de los muros que había construido, del dolor de ver a las personas irse. Victoria, poco a poco, compartió momentos de duda y cansancio, de noches llorando en silencio mientras Lily dormía, temerosa de admitir que necesitaba ayuda. Ninguna confesión fue fácil. Ambas eran crudas, exponiendo la vulnerabilidad de dos adultos que habían sobrevivido solos durante demasiado tiempo. Al final de la noche, algo profundo había cambiado. La proximidad forzada de la tormenta no solo los había unido físicamente, sino también emocionalmente. Habían comenzado a verse como nadie más lo había hecho. Las barreras de desconfianza no habían desaparecido, pero por primera vez aparecieron grietas que permitían la posibilidad de conexión, empatía y, tal vez, aunque aún no lo admitieran, amor. ¿Alguna vez has descubierto el pasado oculto de alguien y sentiste que reflejaba el tuyo propio? ¿Cómo cambió tu perspectiva? Compártelo en los comentarios. La tormenta afuera se había suavizado en una nieve constante y delicada, cubriendo la ciudad de blanco, y con ello llegó una sensación inesperada de intimidad dentro del centro comunitario. El caos de la vida, plazos, responsabilidades y el frío aislamiento que Austin había cargado durante décadas, parecía distante. Por primera vez en años, podía simplemente ser, sin armadura ni pretensiones, y Victoria también comenzó a sentir un raro confort en su presencia. Lily estaba en el centro de todo, su risa resonando como música mientras decoraba un pequeño árbol navideño improvisado con bolas de algodón, adornos de papel y luces de colores. Austin se inclinó para ayudar, y sus manos rozaron las de Victoria al tomar la misma decoración. Ninguno se apartó, pero tampoco hablaron de la electricidad que parecía recorrer el aire. El pequeño contacto se sentía significativo, suave, tentativo y cargado de posibilidades no dichas. Victoria lo notó también. Se encontró riendo genuinamente ante los torpes intentos de Austin de colgar los adornos de manera uniforme. La concentración marcada en su rostro lo hacía cercano, humano.
Se dio cuenta de que había estado tan ocupada protegiendo su corazón que había olvidado lo que era relajarse, confiar, aunque fuera un poco. Por primera vez esa noche, Austin habló de algo profundamente personal, no su infancia ni su soledad, sino sus esperanzas para el futuro. Admitió, en fragmentos de conversación con Victoria, que anhelaba conexión, el calor de una familia que nunca había tenido. Su voz era suave, vulnerable, y Victoria reconoció la honestidad en sus palabras. No era orgullo, ni encanto. Era emoción cruda, sin filtros y desarmante. Victoria respondió de la misma manera, abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante años. Compartió sus luchas como madre soltera, el miedo de nunca encontrar a alguien en quien confiar y los momentos silenciosos de desesperación, preguntándose si era suficiente para Lily. Austin escuchó, sin juzgar, sin interrumpir, su atención completa, su presencia inquebrantable. Era un marcado contraste con el mundo exterior, donde siempre había tenido que luchar sola. A medida que avanzaba la noche, los tres, Austin, Victoria y Lily, formaron un delicado y frágil ritmo. Compartieron historias, risas e incluso silencios cómodos, lejos de ser incómodos. Lily se quedó dormida acurrucada entre ellos, un pequeño paquete de inocencia, confiando plenamente en ambos adultos. Austin la observaba y, por primera vez, sintió un impulso profundo, un instinto protector, un deseo de formar parte de algo más grande que él, de importar incondicionalmente a alguien. Victoria también lo sintió, el sutil cambio en su percepción de Austin. Ya no era solo una figura distante e intimidante de riqueza y aislamiento, ahora era alguien capaz de cuidado, comprensión y ternura. Se dio cuenta de que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de la conexión genuina y la vulnerabilidad compartida. Cuando la nieve se asentó por completo afuera, algo innegable había ocurrido. La tormenta los había unido físicamente, pero sus corazones habían elegido encontrarse a mitad de camino. La confianza, la risa y un afecto tentativo comenzaron a tejerse entre ellos. Era frágil, sí, tan delicado como un copo de nieve de papel, pero real. Y por primera vez, Austin y Victoria entendieron que quizás la familia que habían anhelado no era solo un sueño. Quizás podía ser real, construida allí, esa noche, en el silencio que siguió a la tormenta. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que la confianza y la vulnerabilidad crearon un vínculo profundo inesperadamente? Comparte tu historia en los comentarios. La mañana después de la tormenta trajo una calma frágil, pero la tensión de la noche anterior persistía como una sombra que ni Austin ni Victoria podían sacudirse. Por unas horas, todo había parecido sencillo. Risas, calidez, historias compartidas y una conexión frágil y tierna. Pero la vida, como siempre, tenía la manera de poner a prueba los hilos delicados de la confianza. Todo comenzó con un malentendido, pequeño pero devastador en su momento. Austin, queriendo hacer lo correcto, había contactado a uno de sus asociados para organizar un regalo especial de Navidad para Lily, un gesto pequeño pero significativo para alegrar a la niña. No anticipó las consecuencias. Victoria, ya agotada por meses de maternidad en solitario, interpretó el gesto no como amabilidad, sino como una intromisión. Lo vio como prueba de que él intentaba manipular o controlar su vida, a pesar de sus buenas intenciones. El primer enfrentamiento fue agudo e instantáneo. Victoria, con los ojos brillantes de ira y cansancio, lo enfrentó en su apartamento, sosteniendo a Lily como un escudo. «No necesito tu ayuda», explotó, con la voz quebrada por la frustración. «No quiero que te metas en mi vida ni en la vida de mi hija». Austin se quedó paralizado. Esperaba resistencia, quizás vacilación, pero no esta tormenta de emociones. «Victoria, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, no intentes justificarlo. Crees que puedes comprar afecto, cuidado o amor. Pero no es así. No puedes entrar y arreglar lo que nunca estuvo roto. Porque estamos bien. Somos suficientes». Las palabras lo golpearon como agua helada. Eran parcialmente ciertas y parcialmente un malentendido, pero su peso lo dejó tambaleando. Pudo ver a Lily observando desde la puerta, con ojos abiertos y confundidos, y algo dentro de él se quebró. Por primera vez, temió de verdad que su intento de conectar,
de cuidar, hubiera salido mal por completo. En los días siguientes, el silencio creció entre ellos. Correos electrónicos sin respuesta. Mensajes leídos pero no contestados. Austin sintió el agudo dolor del rechazo y la duda por primera vez en años. Repasaba cada conversación, cada gesto, cuestionando si sus intenciones habían sido lo suficientemente claras, si alguna vez había tenido derecho a acercarse. Victoria, por su parte, luchaba con su propia culpa y miedo. La ira que había expresado ocultaba inseguridades más profundas. El miedo de abrir su corazón, aunque fuera un poco, y terminar herida. Extrañaba la calidez y las risas de la noche de proximidad forzada, pero el orgullo y el miedo la mantenían distante. Cada vez que pensaba en Austin, su corazón se retorcía entre deseo y frustración, pero se negaba a permitir la vulnerabilidad que la conexión exigía. Incluso Lily percibía la tensión. Hizo preguntas sobre Austin, con ojos inocentes pero curiosos. Victoria luchaba por responder sin traicionar sus propios sentimientos. Cada palabra se sentía como una traición, cada mentira una barrera que protegía y, al mismo tiempo, aislaba aún más. Para Austin, el punto de ruptura fue más que el rechazo, fue la confrontación con la verdad de que la conexión humana es frágil. Para Victoria, fue darse cuenta de cuánto quería confiar, pero tenía demasiado miedo. Para ambos, era una prueba de paciencia, valor y la disposición a luchar por algo que podía romperlos por completo. Al final del acto, ambos se encontraban al borde de un precipicio. El vínculo que habían comenzado a formar colgaba de un hilo, vulnerable a malentendidos, orgullo y miedo. Y en el silencio que siguió, cada uno se preguntó, ¿valía la pena arriesgarse por este vínculo, o sus muros serían más fuertes que sus corazones? ¿Alguna vez un malentendido casi destruyó una relación importante en tu vida? ¿Cómo lo superaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Habían pasado días desde la discusión, y la ciudad afuera había regresado a su ritmo normal. Pero dentro de Austin y Victoria, el tiempo parecía haberse congelado, atrapado en un limbo entre el arrepentimiento y el anhelo. El vínculo que habían comenzado a formar ahora pendía precariamente, frágil como hielo sobre un estanque invernal, y la elección que enfrentaban determinaría si sobrevivía o se rompía por completo. Austin pasó horas en su ático, mirando el horizonte teñido por la luz del sol invernal. Siempre había sido un hombre de control, decisiones, números, resultados. Pero ahora se sentía impotente. Cada interacción con Victoria se repetía en su mente. La manera en que sus ojos habían brillado de ira, la curva protectora de su brazo alrededor de Lily, los momentos de risa y ternura ahora teñidos de malentendido. Se dio cuenta de que no podía arreglar esto con riqueza, gestos ni planificación cuidadosa. Esto requería vulnerabilidad, cruda y valiente, algo que rara vez se había permitido sentir. Mientras tanto, Victoria estaba en casa, arropando a Lily, su mente desgarrada entre miedo y deseo. Pensaba en la presencia suave de Austin, en cómo la había escuchado sin juzgar, en cómo había tocado su vida con sinceridad. Y sin embargo, el recuerdo del enfrentamiento, las palabras duras, el orgullo que la había mantenido distante, pendía sobre ella como una nube de tormenta. ¿Podría arriesgarse a abrirse de nuevo, confiar en alguien que podría lastimarla igual de fácilmente? La elección no era simple. Era interna, invisible para todos menos para ellos mismos, y cada emoción los arrastraba en direcciones opuestas. Austin sabía que tenía que actuar, o la oportunidad de conexión podría desaparecer para siempre. Pero el miedo le susurraba que el rechazo podría aplastarlo, que el riesgo de exposición emocional era demasiado grande. Victoria luchaba con sus propios muros, preguntándose si entregarse a sus sentimientos significaba perder el control de su vida o abrir la puerta a algo más profundo de lo que había osado soñar. El catalizador llegó inesperadamente. Austin envió un mensaje simple, no grandioso, no llamativo, solo honesto. No puedo dejar de pensar en nosotros. En Lily. En los momentos que importan. Sé que cometí errores, pero necesito que sepas que estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás. No exigió respuesta, ni intentó persuadirla con regalos o gestos. Simplemente ofreció la verdad, dejando la decisión en sus manos. Victoria leyó el mensaje una y otra vez, sus emociones un torbellino enredado. El orgullo luchaba con el deseo,
la cautela con la esperanza, el miedo con el anhelo. Pero poco a poco, sintió que la tensión interna comenzaba a deshacerse. Comprendió que retenerse significaba perder algo raro, algo real, algo que podía transformar su vida y la de Lily. Su corazón, cauteloso pero valiente, tomó la decisión. Esa tarde, salió de su apartamento, de la mano de Lily, caminando por las calles tranquilas para encontrar a Austin. Cada paso estaba cargado de anticipación, del riesgo de rechazo, pero también de esperanza. Austin la esperaba bajo la suave luz de las farolas, la ciudad alrededor borrosa por la nieve y la distancia. Sus ojos se encontraron, y por un momento, nada más importó. Yo, quiero intentarlo, susurró Victoria, con la voz temblorosa pero firme. Austin dio un paso más cerca, los ojos brillantes de alivio y emoción. He estado esperando escuchar eso, murmuró. Lo resolveremos. Juntos. Lily, percibiendo el cambio, corrió y abrazó a ambos con fuerza. La elección se había hecho, no solo con palabras, sino con valentía, confianza y disposición a enfrentar la vulnerabilidad. Fue un momento de ajuste, de entrega mutua, y un puente hacia el amor que habían negado durante tanto tiempo. La tormenta dentro de ellos había pasado, dejando una conexión frágil pero real. Se habían elegido el uno al otro, a pesar del orgullo, el miedo y los errores del pasado. Y en esa elección, descubrieron que el amor, inesperado, tierno y profundamente humano, valía cada riesgo. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre orgullo y tu corazón? ¿Qué decidiste? Comparte tu experiencia en los comentarios. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, proyectando una luz suave dentro del centro comunitario que, en los últimos días, se había convertido en un santuario de calidez inesperada. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a los pequeños milagros que se desarrollaban dentro. Pero dentro, Austin, Victoria y Lily sentían el triunfo silencioso de los corazones que encontraban su camino tras tormentas de orgullo, miedo y malentendidos. Victoria abrazaba a Lily, apartándole mechones de cabello de la frente mientras la niña bostezaba y se acurrucaba contra ella. La tensión que había dominado sus vidas se había disuelto, reemplazada por una paz frágil pero innegable. Austin los observaba, sintiendo como el peso de sus años de soledad se aligeraba con cada mirada compartida y cada sonrisa suave. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente parte de una familia, una conexión no comprada ni controlada, sino ganada a través de la vulnerabilidad, la paciencia y el coraje. El día transcurrió con alegría tranquila. Decoraron un árbol de Navidad de verdad juntos, colocando cada adorno con cuidado, cada risa resonando en las paredes. La alegría de Lily era contagiosa, su felicidad pura actuaba como un pegamento suave que unía a Austin y Victoria de maneras que las palabras nunca podrían lograr. Compartieron historias, se bromearon suavemente y encontraron consuelo en pequeñas rutinas compartidas, la preparación del chocolate caliente, la colocación cuidadosa de las luces, los momentos tranquilos observando cómo caían los copos de nieve. Austin y Victoria hablaron abiertamente sobre sus miedos y esperanzas para el futuro. Él admitió sus errores pasados y los muros que había levantado alrededor de su corazón, y Victoria compartió sus dudas persistentes y el agotamiento de criar sola a Lily. Pero la diferencia esta vez era que sus palabras fueron recibidas con comprensión, no con juicio, con empatía, no con distancia. Fue una conversación sin pretensiones, un momento donde la honestidad y el amor se encontraron, formando un vínculo que parecía tan firme como delicado. Al llegar la tarde, la familia salió a la calle para ver la primera nevada de la noche, que convertía las calles en un paraíso invernal. Lily chilló de alegría, girando en círculos mientras los copos de nieve se asentaban en su cabello. Austin rió libremente, un sonido que casi había olvidado, y Victoria no pudo evitar unirse, su corazón más ligero que nunca. La nieve actuaba como un testigo silencioso de su reconciliación, cada copo un símbolo de renovación, esperanza y el calor que había crecido entre ellos. Bajo la suave luz de las farolas, Austin tomó la mano de Victoria, entrelazando los dedos de manera natural. Hemos recorrido un largo camino, dijo suavemente, con la voz llena de emoción. Y apenas estamos comenzando. Victoria sonrió, con los ojos brillantes. Sí, y esta vez, lo haremos juntos. Lily corrió delante de ellos,
riendo, con su pequeña mano saludando hacia atrás. En ese momento, los tres, Austin, Victoria y Lily, estaban unidos, una familia formada no por la circunstancia, sino por elección, coraje y amor. La carta que había iniciado todo, el simple pedido a Santa, los había llevado a algo mucho más grande de lo que cualquier deseo podría imaginar: confianza, conexión y un amor duradero. Al caer la noche, el centro comunitario brillaba cálidamente desde dentro. La tormenta de malentendidos, orgullo y miedo había pasado. En su lugar había risas, secretos susurrados, miradas silenciosas y la sensación inquebrantable de pertenencia. Austin comprendió que el amor no se trataba de gestos grandiosos ni de perfección. Se trataba de presentarse, escuchar y dejar que el corazón se mostrara. Victoria entendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la puerta hacia la vida que ella y Lily merecían. Y así, en la calma de la noche invernal, el trío encontró lo extraordinario en lo ordinario. Descubrieron que la familia podía ser elegida, que el amor podía ser inesperado y que incluso los corazones más solitarios podían encontrar un hogar. ¿Alguna vez experimentaste un amor inesperado que transformó tu vida? Comparte tu historia y pensamientos en los comentarios. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.